palabra de Dios es alimento. Y es necesario para crecer espiritualmente, es necesario escuchar, meditar, leer la palabra de Dios. Nadie no crece espiritualmente si no lee la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es eso, ser espiritual? Es tener una comunión con Dios según su voluntad. Y hacer su voluntad es ser espiritual, practicar la verdad. Entonces, por eso necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios para crecer. Pero hoy no voy a hablar sobre eso. Ayer estuve predicando en Punta Hungría, prediqué sobre eso, sobre la palabra, y me puse a pensar, voy a predicar palabra, pero digo, como está la cena, voy a predicar sobre la cena del Señor. Es muy importante entender la cena del Señor. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Porque mucha gente lo tiene así, la cena lo tiene como misticismo, piensa que si come pan y bebe vino le pasa. Mira, la sangre, el pan son símbolos. Símbolos, nada más. Comemos porque simboliza algo, que simboliza, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre simboliza el vino es la sangre de Cristo. Y eso es lo que tomamos nosotros, son símbolos. No se transforma la sangre, el vino en sangre, en el pan, no hace ningún efecto, nada, si no tenemos fe en Cristo Jesús. No es que tomo algo físicamente y se produce algo espiritual en mí. Son símbolos. Y lo que simboliza también es el Evangelio, porque significa que por fe en Cristo Jesús, que su cuerpo fue roto en la cruz por nosotros y su sangre fue derramado, tengo entrada a la presencia de Dios y vida eterna. Y Cristo nos manda que conmemoremos eso. No manda, es un mandamiento, la cena es un mandamiento. Entonces, lo tengamos claro. No pasa nada si cogemos y pienso que por cogerlo es así, como algo físicamente y se produce algo espiritual en mí. Es un mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, vaya conmigo en Primera de Corintios. Está en Primera de Corintios 11. Bueno, aquí en esa parte de la escritura del versículo 17 hasta el versículo 34 es donde es la enseñanza más extensa sobre eso, sobre la cena del Señor, porque había un problema. Tuvo que corregirse ese problema porque la cena no participaba correctamente, pero es una buena enseñanza para entender y para aplicar eso a nuestra vida. Pero hermano, cada vez que venimos aquí y hacemos la cena del Señor, recordamos que Cristo murió por usted, recordamos el Evangelio y que todos por la cena simboliza que tenemos comunión con Dios, entre nosotros comunión por la fe en Cristo Jesús, en la presencia de Dios. Entonces tenemos comunión con Cristo como iglesia y después comunión unos con otros a través de la fe en Cristo Jesús, es decir, a través del Evangelio. Recordamos el Evangelio cada vez que hacemos la cena del Señor y decimos: Señor, tú moriste por mis pecados, yo no merezco ser salvo, pero tú pagaste en la cruz y tengo comunión contigo, pero tengo también comunión con mis hermanos a través de la fe, porque somos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que es la cena del Señor y es muy importante entenderlo. Pero antes de leer ese texto, porque voy a leerlo así sistemáticamente, porque lo ha hecho con 3 subtítulos: identificando problemas en los corintios, correctivo aplicado y corrección necesaria, en 3 partes. Lo repartí para que nosotros lo veamos y lo entendamos. Pero antes de eso, mira como Pablo en Corintios, aquí mismo, en misma carta 15, como resume el Evangelio. En Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os ha sido predicado, el cual también recibiste, en cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, pues os ha predicado, sois salvo, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio dice es este. Eso escuchaste desde el principio cuando te convertiste, que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, y por fe en Él tú estás salvo. Y cada vez que conmemoramos la cena del Señor, eso recordamos la muerte del Señor y que Él volverá por nosotros la segunda venida. Y el Señor nos lo manda en la Escritura. Pero aquí en los Corintios, ellos cuando se hicieron la cena, no como iglesia, no participaba de una forma digna en la cena del Señor, y con su forma de actuar no actuaba conforme el Evangelio, conforme el llamamiento, es decir, no actuaba en unidad y con amor, porque en la iglesia de Corintios había gran división, era una iglesia con problemas. Y tenía división en la iglesia. Entonces, por eso Pablo establece la cena del Señor, porque había división en la iglesia. Mira lo que está diciendo aquí en el capítulo 17. En el 11, versículo 17, dice: Pero al anunciarnos esto, que sigue nos alabó, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice, no se congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando los reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo. Se reunís como iglesia, por fe en Cristo Jesús participáis en la cena, pero en vez de estar unidos unos con otros, hay divisiones y no participáis dignamente a la cena del Señor, porque hay división en vuestros corazones y el Evangelio vino para unirnos. Somos compartícipes del Evangelio todos juntos, hermanos. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y si participamos en la cena en el mismo cuerpo, debía de haber unidad entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Dice, vosotros tenéis un problema. No se reunís para el mejor, sino para el peor, porque hay entre vosotros divisiones. Ese es el problema que identificamos aquí en los Corintios, que había división entre ellos. Y mira lo que sigue diciendo. Porque es precioso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a lo que no tiene nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. En esto no os alabo. Entonces ellos se reunían, comían. Los ricos hacían diferencia entre los pobres. Se reunía y cogía la cena con desprecio. No tenía esa reverencia, ese temor, ese respeto. Bebía, comía. Había los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, cada uno con lo suyo. Había división entre ellos. No actuaba según el Evangelio. Y haciendo la cena del Señor, darse cuenta, cuando la cena simboliza eso, el cuerpo de Cristo, todos somos por fe en Cristo Jesús hijos de Dios y de la misma naturaleza, y tenemos por Padre a Dios. Entre ellos había diferencias. Lo que tenía más comía, los demás lo dejaba y lo avergonzaba, porque los demás se ponían a la esquina porque no tenía que comer, y los demás comía bien y se emborrachaba, y los otros pasaban hambre. Eso es lo que pasaba en la cena. Participaba de una forma indigna, sin amor, porque estamos llamados a amar. Entonces, uno que tiene y no da al que tiene es falta de amor, y produce división en la iglesia, separa, porque para Dios, como hijos de Dios, no hay excepción de personas. Todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios, y más los que están por la fe en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, y por cada uno de nosotros, porque ahí cuando Cristo derramó la cruz y nosotros tomamos la sangre de Cristo, porque por su sangre somos perdonados en el nuevo pacto, y decimos que soy hijo de Dios y salvo por esta sangre, entonces estoy diciendo que el otro es menos digno, tiene menos valor.
Si la misma sangre preciosa de Jesús murió por sus pecados, pues de eso se trata, para traer unidad en nuestra vida. Entonces ellos no participaban de una forma digna. Pero mira cómo en el amor de Dios, aun cuando había divisiones, Dios utilizaba eso para el bien de la iglesia. Porque dice Pablo, sí hay división y así se verá quién son y quién no lo son. Eso se puede aprovechar también para el bien. Porque entre vosotros habrá falsos creyentes, que el mismo diablo lo pone para traer división. Pero el que vive según la verdad es hijo de Dios. Eso es muy claro, por su fruto lo conoceréis. Entonces habrá divisiones para que se vea quién son y quién no son. Entonces Dios lo aprovecha para el bien. Pero eso no cambia el problema que tenía, no cambia con nada. Dios quiere que su pueblo viva en unidad, en amor, y que se ame uno a otro. Ese es el propósito que tenemos como pueblo de Dios. Si Dios utiliza ese error que ellos tenían en la iglesia para el bien de la iglesia, es por el amor de Dios. Pero eso no cambia con nada, por tener división no es algo bueno, es algo malo, porque Dios nos llamó para amarnos uno a otro, estar unidos unos con otros en el mismo sentir, en el mismo espíritu, porque tenemos al mismo Padre. El mismo Padre que entregó a su Hijo por nosotros, a morir en una cruz. Entonces ellos se reunían como iglesia, pero tenía esa división entre ellos, y no simbolizaba bien. Cuando ellos cogían la cena del Señor, no representaba lo que debe de representar el pueblo de Dios. Porque había división, no había amor que debía de verse en el pueblo de Dios. Entonces eso lo podemos ver también en Juan 17:23, donde Cristo nos habla de la unidad. Juan 17, versículo 23. Nos dice, como le he dicho, hermano, Dios utiliza la división para el bien de la iglesia, pero a Dios no le agrada la división entre los hijos de Dios. Quiere que estemos unidos. Mira lo que está diciendo aquí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Si yo en ellos, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, y así los hijos de Dios muestran y manifiestan el amor de Dios uno con otro, y el mundo ve que Dios nos amó. ¿Cómo ve el mundo que Dios nos amó? Por la unidad y el amor que tenemos uno con otro, porque Cristo vive en nosotros. Entonces ellos participaban en la cena indignamente porque no había esa unidad. Y la cena debe de representar unidad porque comemos del mismo cuerpo, hermano. Participamos del mismo cuerpo que es de Cristo. Entonces vemos que aquí la unidad, Dios nos llama a decir, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces vemos que a través de la unidad, a través del amor que tenemos uno con otros, el mundo ve que somos hijos de Dios. Porque Cristo vive en nosotros. Ahora, si hay contienda, divisiones, se despreciamos uno a otro, no puede existir unidad si no estamos en la palabra de Dios. Eso es muy claro. No podemos ser unidos amando uno a otro, pero desechando a Dios y haciendo lo que queremos. Si hay Él en nosotros, que se encarga la palabra de Dios en nosotros, porque Cristo es la verdad de Dios en nosotros, y según esa verdad actuamos cada uno en unidad. No fuera de la verdad de Dios. Dios no nos llamó a llevarnos bien, pero sin Él, y hacer nuestra voluntad. No, llevarnos bien, estar en unidad, pero conforme con Dios en unidad, con Cristo y nosotros entre nosotros, hermano. O sea, a esa unidad me refiero. Una unidad en la verdad, en Cristo. No una unidad separada de Dios, porque hay gente que se puede llevar bien, pero vive contrario a la voluntad de Dios. Se puede amar, agradar uno a otro, como el mundo no lo hace, como demanda Dios, pero fuera del contexto de Dios. No, Dios nos llama a ser unidad en la verdad, en Cristo, Él en nosotros, y actuar así. Entonces vemos que Dios desea que el pueblo de Dios se ame y que sea unidos. Y cuando cogemos la cena, que pase eso, porque eso es lo que Él simboliza. Mas el que no hace eso, coge indignamente, porque
no coger conforme al contexto que estamos, no manifestamos el Evangelio de Cristo. Entonces es muy importante porque Dios demanda cuando hay división, debe de ser corregida. Y la iglesia debe de corregir la división. Dice claro la Biblia que si hay eso, debe ser corregido. El que anda y divide la iglesia debe de ser corregido. Y si no se quiere arrepentir, dice la Biblia, debe ser expulsado de la iglesia. Porque es así como Cristo mantiene la iglesia, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que vive en pureza, que purifica la iglesia. Y eso lo vamos a ver en Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Al hombre, se refiere hombre o mujer, que causa divisiones después de una y otra vez que está amonestando, dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. ¿Qué significa peca? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. El tal practica el pecado, vive fuera de la verdad de Dios, está en la carne y siempre crea divisiones, porque hay otra parte en la Escritura que dice, esos son los sexuales, sensuales, que siempre provoca divisiones, que está impulsado por sus emociones, por la carne. Entonces el que peca, el que practica el pecado no se somete a la verdad y siempre produce problemas en la iglesia. Porque no se quiere someter a la verdad de Dios, no quiere practicar la verdad. Habla, manipula la verdad, como quiere, pero no lo practica. Y aquí la Biblia está muy bien clara porque Dios quiere que la iglesia sea corregida, disciplinada y que sea una iglesia que vive en santidad. Entonces, claro que si hay el que practica ese estilo de vida que trae división en la iglesia, no se quiere someter a la autoridad de la palabra, no se quiere someter a Cristo y quiere vivir como le da la gana, debe ser disciplinado después de una y otra vez que está corregido y se le dice no está bien y bíblicamente se le enseña claro que está contrario a la voluntad de Dios y no quiere, se deséchalo porque practica el pecado, le da igual como vive y siempre va a traer división. Entonces vemos que Dios no aprueba la división en la iglesia, eso quiero apuntarnos. Así que Dios utiliza la división para que se vea cuál es mejor, pero también corrige la iglesia y lo disciplina para que vivamos todos en unidad y no en división, porque es la voluntad de Dios que nos amemos uno a otro. Entonces vemos aquí como lo dice en decisiones, porque es precioso que entre vosotros haya decisiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Sí, Dios utiliza eso, pero no aprueba que los hijos de Dios, como lo leímos también en Juan, Dios quiere que sean unidos y después nos disciplina. Y aquí vemos ese tip como práctica, porque dice en 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y mira, hermano, les voy a decir otra cosa, no solo la cena. Cuando vamos en el campo y comemos, no es cada uno por lo suyo. Porque ahí es el pueblo de Dios y vivimos en comunión. Y cuando comemos ahí también se trata de una cena, ¿sí? Que comemos y no cada uno se tira lo suyo, quiero lo mejor, lo que puedo llevarme para casa, lo otro para mí, y estoy viviendo en el amor de Dios, ¿no? Tengo que vivir con respeto, respetar, esperar, tener dominio propio, hasta que se pone la comida, hasta que se ora por la comida, y después vino por otro hermano, ¿tienes eso? ¿No quieres eso? ¿Te gusta eso? Porque estoy actuando con amor. No, para mí. Eso no es una forma de actuar con amor, aun cuando comemos en el campo, cuanto más cuando cogemos los símbolos. Entonces yo actuaba así, uno comía, adelantaba, se emborrachaba, lo que tenía mucho se ponía a la mesa grande y comía, los pobres estaban en una esquina, y es así como es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios está llamado en unidad, a vivir y mirar cada uno por su prójimo, dice la Escritura. ¿Y cómo miro yo por mi prójimo cuando yo lo hago todo para mí? No es para mí, dice la Biblia, porque Cristo si sería para Él, nunca bajaría del cielo a morir por nuestros pecados. Y así me enseñó que no es para Él, es para nosotros. Él vino para servirnos, y dice la Biblia, y dar la vida por nosotros, como servicio. Se entregó, y es así como nosotros tenemos que vivir. Entonces que entendamos que no actuemos como actuaban los corintios. Vimos, identificamos, había división, Dios utiliza la división para el bien, pero la división debe ser corregida. Y no debemos de actuar así en la cena del Señor, tenemos que estar con respeto y reverencia. Ahora pasamos al segundo encabezado, que es correctivo aplicado, es decir, aquí
Pablo corrige. Esos errores, viene y lo corrige, mira hermano, porque la iglesia debe ser corregida. Y nosotros debemos ser exhortados y corregidos siempre, necesitamos ser corregidos. El que se deja ser exhortado y corregido mejora. El que no se deja, porque el orgullo no lo permite, la prepotencia, entonces no puede mejorar nunca. Más que el que es humilde, deja que el Dios lo corrige, entonces puede ser corregido. El que no. El que no. Y aquí mira lo que nos está diciendo después a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor que también os ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dio. Tomar y comer, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer eso todas las veces que lo beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vemos entonces lo que es la cena del Señor. Aquí nos dice que lo bebemos en memoria de Él. Y acordando la muerte de Jesús en la cruz. Entonces cada vez que nosotros venimos aquí y cogemos el pan y la sangre, pensamos: Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias que moriste por los hermanos que están alrededor mío. Gloria a tu nombre. ¿Cuánto nos amaste? Nos acordamos del Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos acordamos que Él murió por nuestros pecados, pero también acordamos porque viene por la iglesia de nuevo, la segunda venida. Entonces cada vez que hacemos eso, eso es lo que recordamos. No es que cuando el pan está ahí, el pan se transforma en carne, en el cuerpo de Cristo, y la sangre se transforma como hay otras doctrinas de otra iglesia. Eso no es verdad. No es verdad. El vino es vino y el pan es el pan. Solo que simboliza eso. Simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No hay misticismo por medio, hermano. No hay nada. Por eso mucha gente no entiende eso y piensa que si toma eso le va a pasar algo espiritualmente, va a mejorar. Mira, si no te arrepientes, no lees la Biblia, no oras, nada pasará, nada. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces que lo entendamos claro, como dice aquí el Señor, porque recibí del Señor algo muy importante. Eso viene de Cristo, es un mandamiento, no es una opción. La cena del Señor es un mandamiento, no es una opción. Y Cristo manda que haga eso a su iglesia, porque recibí del Señor, dice. Eso lo recibí de Él, que la cena hay que hacerlo. Lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó su pan. Imagínense, en la noche que Él fue entregado, tomó el pan. Él sabía que en esa noche va a ser entregado. En su corazón, ¿qué había en su corazón? Pensaban nosotros, hermanos, porque sabía que iba a pagar el precio por nuestra vida. El amor de Cristo hacia nosotros, porque el pacto, el nuevo pacto que ha hecho Dios con su pueblo es a través de la sangre del Cordero, que murió por nuestros pecados, y así tenemos entrada en el trono de la gracia y perdón de los pecados, y tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, pero por la fe lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, qué bueno es el Señor con nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos la cena, ¿no? Que comemos del cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Y eso lo podemos ver también en Juan 6. Vaya conmigo en Juan 6. Juan 6 a partir del versículo 48 nos dice: yo soy el pan de vida. Vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo lo daré por la vida del mundo. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Pero él está diciendo, es impactante, ¿no? Muchos cuando lo escucharon dicen, ¿eso qué es? Hasta lo abandonaron. Si el hombre nos da a comer su carne, nos da a beber su sangre, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere Cristo? Por eso le he dicho antes que el pan y el vino no se transforman, no se va transfigurando. No, es lo que es símbolo, igual como dice Cristo aquí.
Se refiere a creer en Él, en el sacrificio, lo que Él hace por nosotros. No comer físicamente su cuerpo y beber su sangre. Porque míralo como lo dice, como lo explica 63, aquí dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que os ha hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Que Cristo murió por nuestros pecados y pagó el precio y resucitó. Y todo aquello que cree en Él y se agarra a Él tiene vida eterna. Entonces el hombre interior, cuando cree eso, tiene vida eterna. Y cree, es por creer en lo que Cristo ha dicho. Y eso es comer su cuerpo, eso es beber su sangre, creer en Jesucristo y creer lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y cada vez que nosotros cogemos la cena, eso recordamos el Evangelio, entramos en reverencia ante Dios y le decimos: Señor, gloria a tu nombre, gracias por lo que ha hecho por nosotros, porque pagaste el precio en la cruz. No comemos algo físicamente, si es algo espiritual, como dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que os ha hablado son espíritu y son vida. La palabra que lo escuchas ahora es espíritu, es vida, que te da vida a tu hombre interior, que produce fe en tu interior para agarrarte a Jesús. Y eso produce vida en el hombre interior. Porque la carne de nada sirve, hermano. Si ese mano lo corta, ya deja de existir. O cuando ese cuerpo muere, se desecha. Mas el hombre interior permanece. Entonces, por eso nos dice así nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos conectar también aquí en 6, en versículo 35. Que nos dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquello que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Hermano, está diciendo: todo aquello que cree en mí, ve al Hijo, no es verlo físicamente, es creerlo con el hombre interior, verlo con el entendimiento y creer. Y todo aquello que se agarra a mí, que viene a mí y cree en mí, tiene vida eterna. Ese es comer su cuerpo, ese es beber su sangre, creer lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz. Entonces eso hacemos cuando conmemoramos la cena. Cada uno de nosotros, por la fe en Cristo Jesús, somos conectados con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Entre nosotros debe de haber comunión, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos el pueblo de Dios. Y no debe de no existir, no debería de existir la división. No debería de existir. Ahora, por la culpa del pecado, muchas veces pasa cosas. Puede aparecer alguna vez aún entre los hermanos, pero ese no es perseverar en eso. Entre dos hermanos puede pasar algo. Si eso se corrige, se perdona y se ama. Mas si eso sigue, por ejemplo, siempre estoy peleado con toda la iglesia y no me quiero arrepentir y sigo con lo mío, yendo contra la palabra de Dios, yendo contra la verdad, entonces yo estoy fuera del contexto. En la realidad no creo en Jesús, no creo en su palabra, estoy fuera de esta realidad, no estoy conectado con Jesús, por eso no estoy en unidad con la iglesia, porque si lo sería, creía lo que Él dice. Entonces, como lo dice aquí en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, esa es la voluntad de Dios, que todo aquello que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, cuando cogemos la cena, comemos su cuerpo y bebemos su sangre, es creer lo que ha hecho por nosotros. Eso quiero explicarlo muy bien. Vale. Por eso, si sería lo que dice otras doctrinas, que Cristo, el pan se transforma en su cuerpo y el vino en sangre, es como si Cristo se hubiera sacrificado una vez y otra vez, una vez y otra vez, una vez y otra vez. Pero en Hebreo 10 dice claro que Él murió una vez para siempre. Pues se sacrificó una vez para siempre por nosotros, pagó el precio y ya está, y es por fe en Él. Entonces es una doctrina falsa, diabólica, no cree en ella, por eso la gente va
coge y piensa que le produce algo dentro, se siente emocionalmente, mentalmente bien, pero no tiene fe bíblica, no tiene fe en Cristo Jesús como debe de tenerlo, tiene una vida fuera del contexto de Dios, viviendo y practicando el pecado. Si hablamos aquí de tener fe en Jesús, y vamos por lo último encabezado, que es corrección necesaria. Vamos otra vez en Corintios. Corintios 11. Dice aquí: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas lo pondré en orden cuando yo pueda. Entonces dice, es para juicio. ¿Por qué? Porque se reunís para la cena del Señor y no actuar según la verdad de Dios, según el amor de Dios. Si despreciáis uno a otro, y entonces vendrá el juicio de Dios y seréis corregidos. Algunos serán enfermos porque comeréis indignamente. Comeréis de esta forma, con esa actitud en el corazón, sin arrepentimiento. Actuando no según la voluntad de Dios, sino actuando según la carne. Entonces es una forma indigna. No nos está diciendo ahí que no comamos. No, está diciendo, pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo, arrepiéntete, discierne el cuerpo de Cristo. Que Dios discierne a eso lo que ha hecho por ti y discierne a la iglesia. Son mi hermano, que Cristo murió por ello. Cristo los valora, Cristo le da mucho valor, Cristo los ama. ¿Por qué yo tengo que despreciarlo? Señor, perdóname. No es una buena actitud en mi corazón. Perdóname, por favor. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que el que peca la sangre de Cristo limpia todo pecado y maldad. Nos dice, claro que Cristo nos perdona, pero tenemos que ir con esa actitud. Si tengo algo con algún hermano en la iglesia, tengo que arrepentirme, tener esa actitud en mi corazón. No seguir con esa maldad, porque ahí es practicar el pecado, seguir con el pecado, y entonces estás despreciando la cena del Señor, estás despreciando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, la reverencia que hay, el amor que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros vivamos santidad, en amor uno con otro, y me da igual de todo, sigo para adelante como me da la gana. Y no es eso la voluntad de Dios, y Dios nos llamó a amarlo uno a otro, a amarlo a Él y vivir en santidad, hermano. Entonces vemos cómo Él actuaba. Por eso dice Pablo, al final dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no se reúna para juicio. Vienes aquí y te va a juzgar Dios. A ti y a mí, dice, mira cómo actúas así. Yo entregué a mi hijo por tus pecados y te perdoné, y tú no quieres perdonar. Si el motor del evangelio es el perdón, ¿qué estás haciendo? Examínate en tu corazón y no tomas sin examinarte y arrepentirte. Discierne, aprende, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No es que dice, si no lo tomes, tómalo, pero primero arrepiéntete si no vives correctamente y actúa según el evangelio y el amor que Cristo nos llama. Porque dice aquí en 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébase, significa eso, examínase el corazón cada uno, cómo actúes, actúa con reverencia por lo que Cristo ha hecho por ti, porque no ha hecho poca cosa, murió por ti en la cruz, dejó el cielo, el Dios del cielo que creó todo lo que se ve, venido en el mundo y pagó el precio por ti, tanto te amó. ¿Cómo actúas cuando coges y te acuerdas? Porque dice que cuando venimos y cogemos es para recordar su muerte, ¿no? Recordamos lo que Él ha hecho, porque el Señor en la noche partió el pan y dice, toma, ese es mi cuerpo que está partido por vosotros, es mi sangre que será derramado por vosotros. Eso significa. Y ahora nosotros cuando cogemos eso es lo que hacemos, recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Cuánto amor, cuánto misericordia, cuánto perdón hay en nuestro Señor, y Él nos enseña, ese es el camino que nos enseña, actuar con amor. Mas si nosotros actuamos como ellos,
venimos aquí, nos despreciamos, cogemos la cena ya como una costumbre, no reverenciamos en la hora cuando cogemos la cena porque es por recordar. No lo hacemos recordar y es ya una costumbre y ni me acuerdo ya. No, es que cuando tomo eso me acuerdo yo, cada uno personal en su corazón, lo que Cristo ha hecho por mí. Si no recordamos eso, llegamos como una costumbre, cojo el pan, cojo el vino y me voy para casa. Y pienso, porque ya cogí eso, estoy un poco mejor. Y ha hecho la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cojamos la cena, pero que lo cojamos anunciando la muerte de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Pero en el contexto de Dios es en comunión con Dios, amando a Dios. En comunión uno con otro, amándonos uno a otro, porque Cristo nos amó. Con esa actitud nuestros corazones, reverenciándoles con gozo nuestros corazones por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Darle la gracia a Dios por todos los hermanos que Cristo ha traído para acá. Estar contento, estar gozoso en el pueblo de Dios. Mas si hay división, si hay contienda, por luchas terrenales, por cosas pasajeras que son insignificantes, entonces cogemos indignamente y viene el juicio de Dios. Puede venir enfermedad, porque Dios te va a corregir. A ti y a mí, seguro, porque si lo cogemos indignamente es aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Viene el juicio de Dios, y viene disciplina, como Él quiere. Será para tu bien, porque si Dios te disciplina, será para bien. Porque al que ama, dice la Biblia, Dios corrige. Entonces viene el juicio de Dios. Dios viene para corregir a la iglesia. Viene para corregir a cada uno de nosotros. Y gloria a Dios si Dios nos corrige y nos disciplina. Alabado sea su nombre, Señor. Quiero que me corriges todos los días. Disciplíname, Señor. Quiero la vida eterna. Lo que necesito de ti es la disciplina. Necesitamos ser disciplinados si actuamos mal. Porque el que es disciplinado será corregido y mejorará su vida. Amén. Y que Dios nos corrija si actuamos malamente. Y voy a acabar, hermano, en Primera de Juan, capítulo 1. No, el capítulo 4, versículo 7, me confundí, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que nos dice aquí. Y terminamos con ese pasaje. Nos dice: amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquello que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Alabado sea su nombre. Si Dios nos amó así, no es que Él lo amó primero, Él me amó antes. ¡Qué gran amor es! Amados, si Dios nos amó así como siendo yo pecador, el amor de Dios es tan grande que envió hasta su Hijo por mí. Así nosotros, que nos amemos uno a otro, es decir, perdona a tu hermano. Porque Dios te perdonó y te amó y tuvo misericordia y compasión contigo. En esa actitud, así ese es el amor de Dios. Amar como Dios ama. Que Dios nos ayude. No es fácil amar como Dios ama, pero se puede amar. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder y la capacidad de amar. Porque mora en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros. El que está en nosotros es más grande que está en el mundo. Y dice aquí en 12: nadie ha visto más a Dios. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, entre nosotros se ve a Dios cuando nos amamos uno a otro. Veo a Dios en ti, tú ves a Dios en mí. Yo veo a Cristo en ti y tú ves a Cristo en mí. Y los demás también del mundo ve a Dios en nosotros. Porque por los ojos no lo ve, pero lo ve como actuamos nosotros. Porque Dios es invisible, Dios es un espíritu. Mas cuando nosotros actuamos con amor en las áreas de nuestra vida por donde estamos, lo que ve los demás, ve a Dios en nosotros. Y así vemos también en la iglesia a Dios. Y voy a terminar en el versículo 20 aquí, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, hermano?
¿cómo? Es mentiroso. El que dice que ama a Dios, pero no puede amar a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? Porque nosotros somos hechos a imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Si no puedo amar al que Cristo amó, al que Cristo entregó su vida, aunque Cristo se va formando en él, ¿cómo digo que voy a amar a Dios? Puedo amar a Dios imaginario, pero no el real. Entonces, que tengamos eso bien en la cena, hermano. Que no haya división en nuestros corazones entre nosotros, que cogemos con esa actitud, sabiendo que Cristo ha muerto por nuestros pecados y pagó el precio. Y somos libres, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que vive por fe en Él. Y que digamos, por ese hermano, por esa hermana también Cristo murió. Y si Cristo lo ama y lo aprecia, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y si Cristo valoró a los pobres, yo también lo puedo valorar. Si Cristo ayudó, yo también lo ayudo. Entonces, es lo que nos llamamos como cristianos. No se puede ver el amor si no hacemos eso. Ahora, si yo te critico, miento, robo, adultero, te hago daño, ¿dónde está el amor? No hay amor, hay división. Por intereses, en lo general, como dice la Biblia de Santiago, la división viene por los intereses materiales de este mundo. Cuando dice, ¿por qué hay división entre vosotros? Por celos, envidias, pleitos, decisiones, por eso viene. Mas si nosotros somos claros en Cristo Jesús y valoramos a Dios por encima de todo lo material, valoramos la vida eterna por encima de todo, nos podemos amar, hermano, nosotros. Es posible amarnos nosotros, le aseguro, pero tenemos que estar en la palabra de Dios. Entonces, que cojamos en ese tarde la cena con esa actitud de reverencia, de respeto, pero sabiendo que nos podemos acercar a Dios con confianza, y también que nos probemos uno a otro, nos examinamos nuestros corazones, que nos arrepentamos de lo que hay malo en nosotros y que cojamos la cena. No indignamente, sino con dignidad, como Cristo nos llamó. Entonces, como pueblo de Dios, y el Evangelio se ve entre nosotros, la unidad que Dios pone, el amor que Dios pone en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Aquí es tu pueblo, Señor. Tú conoces cada corazón que está aquí, Señor. Y por todos los que entregaste tu sangre y tu cuerpo, Señor, cuánto los amas, Señor. Oh, Señor, tú amas con amor puro y eterno. En ti no hay maldad. Tú eres tan santo, tan maravilloso, Señor. Oh, Señor, enséñanos ese camino de amarte, Señor, a ti primeramente. Y después a cada hermano que tú amaste y lo aprecia y lo valora. Y entregaste su vida por ello. Oh, qué bueno eres con nosotros, Señor, como iglesia. Cuánta paciencia hay con nosotros, Señor. Amén. Bendice esa palabra, Señor, que sea de edificación a nuestros corazones, Señor, y que amemos como tú amas, porque así es como los demás ve a Dios en nuestra vida. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde. Alabado sea, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.